Los bloqueos nerviosos en el muslo pueden ser utilizados en los niños conjuntamente con anestesia general o ketamina para proveer analgesia durante y después de cirugía del miembro inferior y para tomar piel para injertos en quemaduras. Los principios claves cuando se hacen bloqueos son: primero, la fascia y aponeurosis se sienten más fácilmente como una resistencia con una aguja de bisel corto o roma. La pérdida de resistencia ocurre cuando se las penetra. La fascia también puede ser localizada si se mueve la aguja hacia arriba y abajo a medida que se avanza, hasta que se obtiene una sensación de rugosidad. Esto es útil si no se dispone de una aguja de bisel corto. Segundo, es difícil inyectar en el músculo, pero fácil de inyectar en espacios potenciales. Estos pueden ser localizados al avanzar la aguja con una ligera presión en el émbolo de la jeringa, preferiblemente utilizando el pulgar, que es la parte más sensitiva de la mano, hasta que sea fácil de inyectar. Tercero, nunca inyecte si hay resistencia. Cuarto, estabilice la mano sobre el cuerpo del paciente y mantenga la aguja por el extremo contrario a la punta mientras es insertada, de manera que la profundidad localizada no se pierda. Esto se vuelve más importante mientras más pequeño sea el niño, ya que los espacios se vuelven más estrechos. El nervio femoral puede ser bloqueado bajo el ligamento inguinal, lateral al pulso de la arteria femoral. El nervio femoral derivado de L2, L3, L4 emerge del borde lateral del músculo psoas y desciende sobre el músculo ilíaco al canal femoral. La fascia ilíaca yace anteriormente a medida que desciende con el nervio hacia el canal femoral. En esta disección se puede ver que la fascia lata se sobrepone tanto a los vasos como al nervio, mientras que la fascia ilíaca también se sobrepone al nervio, pero es más profunda que los vasos. La aguja, insertada lateralmente a la arteria femoral, puncionará la fascia lata y luego la fascia ilíaca. El nervio femoral yace inmediatamente lateral a la arteria femoral, atrás de estas dos capas. Se palpa la arteria y se inserta la aguja justamente lateral a ella. Se sentirá un pop o pérdida de resistencia cuando se penetre tanto la fascia lata como la fascia ilíaca. Si resulta fácil inyectar, la aguja debe estar en el canal que lleva el nervio femoral. Si es difícil inyectar, la punta de la aguja debe estar contra el nervio o en el músculo, que queda más profundo. Esto puede ocurrir cuando las dos capas de fascia están fusionadas, como sucede en algunos pacientes. Se debe extraer lentamente la aguja, con presión en el émbolo de la jeringa, hasta que sea fácil de inyectar. Si se inyecta un volumen suficientemente grande, particularmente si se aplica presión distalmente a la aguja, el anestésico local remontará hasta el plexo lumbar, bloqueando los nervios fémoro-lateral cutáneo y obturador, así como el nervio femoral. Este es el bloqueo 3 en 1, descrito por Winnie. La distribución sensorial del nervio femoral es el frente del muslo y la cara medial de la pierna. Este bloqueo produce cierto bloqueo motor, el que es útil para aliviar el espasmo del cuádriceps cuando hay fractura de la diáfisis femoral. Esta puede ser reducida y colocada en tracción bajo la acción de un bloqueo femoral. El nervio lateral cutáneo del muslo es una rama del plexo lumbar, derivado de L2, L3.
Este puede ser bloqueado con más precisión cuando pasa justamente medial a la espina ilíaca anterosuperior, en un canal más profundo que los músculos oblicuos externo e interno. Esto puede ser claramente visto en esta disección, la cual muestra el nervio descendiendo sobre el músculo ilíaco. La fascia ha sido retirada, para entrar en un canal más profundo que la aponeurosis del oblicuo externo y una capa relativamente delgada del músculo oblicuo interno, en un pequeño canal donde yace el nervio. Este curva hacia delante y pasa más profundo que el ligamento inguinal, hacia el muslo, para permanecer más profundo en un canal de la fascia lata. En este diagrama se puede ver las capas de la aponeurosis del oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y la fascia. Si se inserta una aguja de bisel corto a través de la piel inmediatamente medial a la espina ilíaca anterosuperior, se siente una resistencia o pop cuando se va a través de la aponeurosis del oblicuo externo. Hay una resistencia a la inyección cuando la punta de la aguja está en el músculo oblicuo interno. Se siente una segunda pérdida de resistencia y se vuelve fácil la inyección cuando la aguja entra al canal que contiene el nervio. Solo se necesita un pequeño volumen de anestésico local, ya que el nervio está en un canal, 0,1 a 0,15 ml por kilogramo. Si parece que la aguja ha ido demasiado lejos, esta puede ser extraída manteniendo una ligera presión en el émbolo hasta que resulte fácil inyectar. El recorrido del nervio está demostrado por la radiografía que lo muestra bajando desde el plexo lumbar y pasando hacia el muslo. Si no está disponible una aguja de bisel corto, se puede sentir la aponeurosis al mover una aguja ordinaria hacia arriba y abajo mientras se avanza, hasta que se tenga una sensación de rugosidad. El área bloqueada es la cara lateral del muslo hasta la rodilla. Este bloqueo es más confiable y permite una colocación más precisa del anestésico local que los bloqueos previamente descritos. El nervio cutáneo posterior del muslo, S1, S2, S3, emerge por la escotadura ciática medial al nervio ciático. Este se ramifica poco después. Estas bajan por la cara posterior del muslo, suben sobre el glúteo mayor y se dirigen hacia el periné. Estas pueden ser localizadas distales al borde inferior del glúteo mayor, en un punto alrededor de un cuarto de la distancia desde la tuberosidad isquiática al trocánter mayor. En esta disección de la cara posterior del muslo y nalga, se ve que el nervio desciende y se separa del nervio ciático y se ramifica bajo el glúteo mayor. El paciente puede estar en posición prona, pero es más rápido elevar la pierna en ángulo recto con el paciente en posición supina. Encuentre en el pliegue glúteo el lugar inmediatamente sobre el punto a un cuarto de la distancia de la tuberosidad isquiática al trocánter mayor. Se inserta la aguja horizontalmente en ángulo recto a la piel del pliegue glúteo. Después de limpiar la piel, inmediatamente sobre el punto descrito. Se avanza la aguja a través de la fascia superficial y el denso tejido fibroadiposo, sobre el que nos sentamos. Compresión en el émbolo de la jeringa, hasta que sea fácil de inyectar.
Usualmente, 0,3 ml por kilogramo inundará el área y bloqueará los nervios que inervan la cara posterior del muslo. Si se utiliza una aguja de bisel corto en niños en esta posición, el espacio es comprimido a través de la aguja roma, de manera que la aguja lo atraviesa. Los nervios yacen bastante profundos, pero si se cree que esto ha sucedido, el extraer la aguja con presión en el émbolo traccionará las capas, haciendo fácil la inyección cuando se llega al espacio. Se muestra el área de piel bloqueada en la cara posterior del muslo. El nervio ciático, L4, L5, S1, S2, S3, puede ser bloqueado en muchos niveles. Sale de la escotadura ciática en compañía de las ramificaciones del nervio cutáneo posterior del muslo, el que está medial a este. El nervio ciático pasa medial al punto medio de una línea trazada de la tuberosidad isquiática al trocánter mayor y puede ser bloqueado a este nivel. Sin embargo, está en un canal separado y se puede necesitar un estimulador nervioso para localizarlo. Un bloqueo más fácil es la vía de Mackenzie, en la mitad del muslo. El nervio ciático corre verticalmente hacia abajo desde el punto medio entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor, hasta el vértice del triángulo popliteo, más profundo que el músculo bíceps femoral. El músculo bíceps femoral lo cruza, unido a la tuberosidad isquiática por arriba y a la cabeza del peroné distalmente. La aguja se inserta donde las líneas entre estos puntos se cruzan en la mitad del muslo, donde el nervio ciático cruza en la profundidad del bíceps femoral. La aguja es insertada a través de la piel, avanzando con una ligera presión en el émbolo a través del músculo, donde es difícil inyectar, hasta que emerge y se vuelve fácil la inyección. En este punto, el nervio debe estar en un espacio más profundo que el bíceps femoral. 0,3 a 0,4 ml por kilogramo de anestésico local deben inundar este espacio y bloquear el nervio. Como se muestra, 0,3 a 0,4 ml por kilogramo de anestésico local deben inundar este espacio y bloquear el nervio, como se muestra en estas radiografías. Se puede ver los puntos de entrada y salida del nervio. Dos nervios, el tibial y el peroneo común, pueden ser bloqueados en la fosa poplitea luego que se dividen del nervio ciático. La fosa poplitea está limitada medialmente por el semimembranoso, lateralmente por el bíceps femoral e inferiormente por las dos cabezas del gastronemio. Ellos yacen bajo una fascia distinta, la que se puede sentir fácilmente con una aguja de bisel corto o roma. El nervio tibial es bloqueado en la mitad inferior del triángulo popliteo, en un punto que queda justamente medial a la línea vertical en bisectriz al triángulo. Se puede sentir un pop o pérdida de resistencia con una aguja de bisel corto o roma. El nervio queda hasta 5 milímetros más profundo en un adulto. Pero el anestésico local inyectado en esta área envolverá al nervio, como se ve en esta radiografía. Ocasionalmente se bloquea el nervio tibial para aliviar el espasmo del músculo gastronemio en pacientes con parálisis cerebral o luego de lesiones cerebrales que dan como resultado espasmos de extensores, o puede ser utilizado para analgesia quirúrgica. El nervio peroneo común puede ser bloqueado en forma similar, colocando la aguja medial al bíceps femoral en la fosa poplitea o mediante un método menos efectivo de inyección subcutánea sobre este cuando rodea la cabeza del peroné.
En conclusión, si la inyección es fácil, el anestésico local puede llenar cualquier espacio potencial que contenga el nervio sin causar dolor, ya que la única molestia es la punción de la piel. Estos bloqueos pueden ser realizados en un paciente despierto. A la mayoría de los niños se les hace su bloqueo bajo anestesia una vez que están inconscientes. Se puede obtener buenos resultados sin estimuladores nerviosos, pero se les puede utilizar si el anestesiólogo los prefiere.